Vamos a invitar a la campana a sonar. Cuando la invitamos a sonar, enviamos nuestro amor, nuestros saludos y buenos deseos a los seres que la oirán. Deseamos que al escuchar la campana dejen de sufrir, que empiecen a practicar la respiración consciente, encuentren la energía de la paz y la alegría en ellos y sean capaces de transformar la energía de la ira, el sufrimiento y la desesperanza. Por eso invitar la campana a sonar y enviar su sonido para que la gente de nuestro alrededor pueda oírla es una acción sumamente compasiva. No podemos hacerlo sin poner todo nuestro corazón en ello. Con mi cuerpo, la palabra y la mente en perfecta unidad, envío mi corazón con el sonido de esta campana. Que todos los que la escuchen despierten de su olvido y trasciendan el sendero de la ansiedad y el pesar. Escuchando la campana siento que las aflicciones que hay en mí empiezan a disolverse. Mi mente se serena y mi cuerpo se relaja. En mis labios nace una sonrisa. Siguiendo el sonido de la campana, regreso a la isla de la plena conciencia y al jardín de mi corazón, donde las flores de la paz florecen bellamente. El pensamiento del día de ayer nos decía: el hijo pródigo emprendió su viaje a un lejano país y malgastó su hacienda con su vida disoluta. Esto es lo que hacemos los adictos, malgastando nuestra hacienda con nuestra vida disoluta. Cuando volvió en sí, dijo: me levantaré e iré a mi padre. Esto es lo que un adicto hace en AA, vuelve en sí. Su ser adicto no es su ser real, su ser cuerdo, sobrio, respetable sí lo es. Por eso es por lo que somos tan felices en AA. He vuelto yo en mí. Bueno, ayer habíamos visto que esta era la parábola del hijo pródigo. Les había yo dicho que una parábola no se lee literalmente. Aquí nos dice el lenguaje de las parábolas. Todas las Sagradas Escrituras tienen un sentido interno y otro externo. Tras la literalidad de las palabras yace escondida otra gama de significados, otra forma de conocimientos. Según una de las más antiguas tradiciones, hubo una época en la que el hombre estaba en contacto con esos conocimientos y significados internos. Muchos de los relatos del Antiguo Testamento proporcionan un conocimiento diferente, tienen un significado muy distinto de aquel que se puede obtener leyéndolos al pie de la letra. Relatos como el del arca de Noé, el del mayordomo y del panadero, del faraón, el de la torre de Babel, el de Jacob y Esaú, y el guisado de lentejas, y muchos otros más tienen un significado psicológico interno que está muy lejos del nivel de un entendimiento literal. Y en los evangelios la parábola se utiliza de la misma manera. Muchas son las parábolas que se emplean en los evangelios. Si las leemos al pie de la letra, vemos que aparentemente se refieren a viñas, padres de familia, mayordomos, hijos dispendiosos, aceite, agua, vinagre, semilla, sembradores y tierra y muchas otras cosas. Pero este es el nivel literal de su significado. Como ocurre con el lenguaje de todas las Sagradas Escrituras, el de las parábolas es difícil de comprender.
Cuando se lo lee de un modo textual, tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo están no solo llenos de contradicciones, sino que inclusive se encierran en un sentido cruel y repulsivo. Y es solamente natural que surjan estas preguntas. ¿Por qué estas escrituras que llamamos sagradas están hechas en tal forma que conducen a un extravío? ¿Por qué razón no se explica su significado con toda claridad? Si el relato que informa que Jacob suplantó a Esaú, o el de la Torre de Babel, o el del Arca de Noé, construida de 3 plantas y que navegó sobre las aguas del diluvio, si ninguna de estas leyendas es verdaderamente ciertas y más bien ocultan un significado por completo distinto, ¿por qué razón no se hace más evidente? ¿Por qué no se explica con claridad lo que significan? Y si aquel que estuviese acostumbrado a pensar de esta manera preguntase por el relato de la creación en el Génesis, que por cierto no se puede tomar al pie de la letra, es algo tan completamente distinto de lo que dicen las palabras, bien podría llegar a la conclusión de que todas estas escrituras supuestamente sagradas no pasan de ser una especie de fraude perpetrado con deliberación contra la humanidad. Si todos estos relatos, alegorías, mitos, comparaciones y parábolas que contienen las sagradas escrituras significan alguna otra cosa, ¿por qué no se les puede declarar abiertamente desde el comienzo mismo, de suerte que todas puedan entenderlas? ¿Por qué ha de estar todo tan velado? ¿Por qué tanto misterio, tanta oscuridad? La idea subyacente en toda Sagrada Escritura es la de proporcionar un sentido más elevado que el que pueden dar las meras palabras, y su verdad debe el hombre percibirla internamente. Esta interpretación más elevada, interna o esotérica, que se vuelca en palabras e imágenes accesibles a los sentidos ordinarios, solo puede asirse mediante la comprensión, y es justamente en este punto donde surge la primera dificultad cuando se trata de proporcionarle al hombre un entendimiento superior. El entendimiento literal de un hombre no es necesariamente igual a su capacidad para captar un significado psicológico. Una cosa es captar de modo literal y otra entender psicológicamente. Tomemos algunos ejemplos. Uno de los mandamientos nos dice: no matarás. Esto es literal, pero su sentido psicológico es este: no matarás en tu corazón. El primer significado es textual y el segundo es psicológico, y efectivamente así se da en el Levítico. Luego el mandamiento no adulterarás es literal, pero su significado psicológico es mucho más profundo y se refiere a la mezcla de doctrinas, a la mezcla de distintas enseñanzas. Por este motivo se dice a menudo que las gentes se prostituyeron al ir tras otros dioses y cosas por el estilo. También tenemos que la interpretación textual del mandamiento no robar es obvio, mas su sentido psicológico es más profunda. Psicológicamente, robar significa pensar que uno hace las cosas de sí mismo mediante sus propios poderes, sin advertir que uno ni siquiera sabe lo que es, ni cómo piensa, ni cómo siente, ni tan solo cómo se mueve. Es, por así decirlo, como si uno diese por sentadas muchas cosas, adjudicándoselas todas a sí mismo. Se refiere a una actitud, pero si esto se le dijese a un hombre en forma directa, sencillamente no lo podría entender. De modo pues que el significado de estas cosas queda cubierto por un velo, porque de expresarlo literalmente nadie lo creería y todos pensarían que es una tontera. No solo no se entendería la idea, sino lo que es peor, se le estimaría ridícula. El conocimiento superior, el significado más alto, parecería un desatino o se le entendería erradamente si cayese a un nivel corriente de entendimiento. Quedaría convertido en algo inútil y aún en algo peor.
El sentido superior puede darse únicamente a quienes están ya muy cerca de captarlo bien. Esta es una de las razones por que todas las sagradas escrituras, o sea, aquellas que están destinadas a proporcionar algo más que un sentido literal, tienen que velarse en una envoltura exterior. No se trata de que alguien quiera extraviar a las tiendas, a las gentes, sino que se pretende evitar que este significado superior caiga donde no debe caer, o sea, evitar que caiga en el sentido inferior, porque resultaría que su sentido más fino, más elevado, quedaría destruido. Las gentes a veces imaginan que podrían entender cualquier cosa con tal que les sea dicha, pero esto es un error. El desarrollo de la comprensión, del entendimiento, la percepción de las diferencias es un proceso muy largo. Todo el mundo sabe que a los niños no se les puede enseñar las verdades de la vida porque su entendimiento es muy pequeño. También es cosa muy sabida que hay aspectos de la vida ordinaria que no se pueden comprender sino luego de una larga preparación, como ocurre con algunas de las ramas de la ciencia. No basta que unos le digan de qué se trata. El propósito de todas las sagradas escrituras es el de transmitir un significado y un conocimiento superiores por medio del conocimiento ordinario y tomando ese conocimiento como punto de partida. Las parábolas tienen un significado común y corriente. Su objetivo es proporcionar al hombre uno superior, empleando términos de un significado inferior, de un modo tal que el hombre pueda pensar por sí mismo. La parábola es un instrumento adecuado para este propósito. Puede llegarle y quedar en el hombre en su forma literal, o bien puede hacerle pensar por sí mismo. Le invita a que piense por sí mismo. Primero el hombre piensa conforme a su nivel natural, a su nivel ordinario. Hasta cierto punto tiene que partir de este nivel para poder elevar su entendimiento. El hombre tiene que asir fuertemente lo que se le enseña y tiene que asirlo de una manera natural antes de poder empezar. Pero la parábola tiene una interpretación que va mucho más allá de su sentido literal o natural. Es algo que se creó ex profeso para que caiga sobre el nivel ordinario de la gente y para que, sin embargo, trabaje en la mente, elevando el nivel natural de entendimiento a grados más altos. Desde este punto de vista, la parábola es un transformador del entendimiento, como podremos ver más tarde. La parábola es también un medio de conexión entre los niveles inferior y superior del desarrollo del entendimiento y de la comprensión. Bueno, aquí esto es algo que les mencioné yo ayer. Ayer leímos la parábola del regreso del hijo pródigo, ayer 12 de marzo, ¿verdad? Emprendió su viaje a un lejano país, ¿no? Cuando leemos la oración que toco aquí, cuando toco la campana, cuando leo la gata esa, dice que despierten de su olvido. Emprendió su viaje a un lejano país. Aquí cuando nos dice que despierten de su olvido es que recuperen su conexión, que vuelvan a su origen, ¿no? Nosotros de nuestro origen, de lo espiritual, nos hemos perdido en lo material. Dice, y malgastó su hacienda, malgastó lo que el Padre había puesto en él, lo que él podía llegar a ser, el metamotivo de la vida, con su vida disoluta. Y aquí nos dice de la vida disoluta, y nos la describe de alguna manera, con una vida perdida en lo material, sin considerar lo espiritual. Esto es lo que hacemos, de aquí se los adictos, esto lo hace toda la humanidad, compañeros. Toda
la humanidad que vive en el plano físico-mental, en la realidad aparente de las cosas y no en la verdadera realidad, en la realidad espiritual, la que nos dan a conocer las sabidurías o filosofías perennes. Aquí nos dice, cuando volvió en sí, dijo, me levantaré e iré a mi Padre. En nuestro caso, ese volver en sí es nuestra necesidad, es nuestra necesidad. Habíamos visto que estábamos ante una alternativa, o construir una base espiritual para la vida, o que las cosas siguieran igual, en donde considerábamos la vida como algo que había que soportar, y dada nuestra característica espiritual, especial de adictos. La adicción es la negación, enfrentar esas emociones. El síntoma es el consumo, la negación inconsciente. Entonces, construir una base espiritual para la vida o seguir reaccionando a la vida en la misma manera en que hemos reaccionado siempre y considerándola como algo que hay que soportar y defendiendo la mentira de que hay una forma que nos permite huir de la realidad o soportar lo que es la vida o negarnos a vivir esas emociones, que es consumiendo. Entonces volvió en sí. En nosotros, este volver en sí, tenemos la fortuna de que se nos da por necesidad, ¿no? Este volver en sí. De repente, tomar conciencia de la realidad de nuestra situación, ¿verdad? Tomarla con conciencia. Es muy fácil autoengañarse sobre lo que uno cree que puede hacer, pero un adicto que está en la actividad adictiva y en el ciclo adictivo, su vida no tiene posibilidades, sus planes no se pueden llevar a cabo, es una enfermedad incapacitante, compañeros. Y eso es necesario verlo con honestidad. La honestidad es el acercamiento a la verdad, acercarte a la verdad de tu vida, acercarte a la verdad de tu vida, que lo prioritario es esto, como hemos leído en algún otro párrafo, y que ya después podrá haber alguna posibilidad de otras cosas, no lo que tú quisieras, porque tú no eres el que determina lo que es. Pero que teniendo nuestra enfermedad, todo lo que me digan carece de importancia mientras no encontremos la salida en nuestra situación. Entonces volvió en sí y dijo, me levantaré e iré a mi Padre, buscaré el despertar espiritual, buscaré construir una base espiritual para mi vida. Esto es lo que hacemos aquí en una comunidad de práctica espiritual. Nos damos cuenta del estado de nuestra vida, de nuestra impotencia, ¿verdad? De nuestra ingobernabilidad, de nuestra incapacidad para hacernos responsables de nuestra vida. Nos damos cuenta del primer paso, que es el punto de partida. Entonces aquí, mediante la práctica de los principios espirituales, vamos construyendo una base espiritual para la vida, en donde lo que cuenta, lo que es lo básico, es lo espiritual, vuelve en sí. Su ser adicto no es su ser real, su ser cuerdo, sin consumir, respetable sí lo es. Tampoco llega hasta ahí la cuestión. Nuestro ser real no aparece cuando dejamos de consumir. Nuestro ser real aparece cuando nos damos cuenta realmente quiénes somos. Cuando borramos la falsa identificación. Cuando acabamos con el ego, ¿no? Cuando dejamos de identificarnos con lo que constituye una identificación mal construida, un ser espiritual identificándose con su nombre, con su historia, con su papel, con su función, ¿no? Algo pertenece a la dimensión espiritual y todo lo demás no pertenece a la dimensión espiritual, es una identidad mal construida que produce un falso yo, el ego. Entonces, el ser real
no lo encontramos dejando de consumir, sino que es al revés. Para dejar de consumir, para eliminar la causa del consumo, tenemos que encontrar nuestro ser real. Tenemos que llegar al último peldaño del mapa espiritual que nos habla del despertar espiritual, de encontrar una fuente de fortaleza de la que antes nosotros mismos nos habíamos privado, de darnos cuenta de que la vida no es algo que hay que soportar ni algo que hay que conquistar, obtener ese cambio y esa transformación. Dice, ¿he vuelto yo en mí? Es la pregunta que hace con respecto a mi proceso de recuperación. Y hoy, que es día 13, dice, nos hemos desembarazado de nuestros seres falsos, veedores, ¿no? Y hemos hallado a nuestros seres reales, sobrios. Para poder dar este paso de la actividad adictiva a la remisión del síntoma ya de una manera sostenida, pues pudiera darse siempre y cuando nos hayamos desembarazado también de nuestras falsas identificaciones, si hubiéramos ya alcanzado el despertar. Pero puede ser que el síntoma no esté presente en el transcurso del camino y todavía no alcancemos el despertar, todavía no alcancemos a dejar de identificarnos con lo que no somos. Y acudimos a Dios nuestro Padre en busca de ayuda, de la actividad adictiva, del desahucio, de la impotencia, del primer paso, se desprende inmediatamente por necesidad que exista el segundo paso, ¿verdad? Se desprende inmediatamente. A ver, aquí nos dice. Dice, simplemente comienza por admitir que no puedes curarte solo. Tienes que afirmar por completo tu impotencia para permitir que Dios te sane. Pero en verdad no es una cuestión de ahora y después. Tu predisposición a sentir tu impotencia ya implica el comienzo de la entrega a la acción de Dios, ¿no? Si nos quedamos en la impotencia, nos quedamos en el desahucio y no hay salida. Y un principio de inferencia religiosa es que si es necesario que algo sea cierto, lo es. Y ahora ya te quedas obligado a aprovechar tu necesidad para darle oportunidad a Él. Cuando no puedes experimentar en ti nada la presencia sanadora de Dios, si no estuviera el segundo paso, en donde ese poder superior nos devolverá la cordura, en el capítulo 3, que habla de la locura adictiva, de consumir de nuevo la primera dosis. El reconocimiento de tu impotencia resulta demasiado amenazante, es como saltar de una cuerda alta sin una red que te reciba. De ahí la necesidad del segundo paso, inmediatamente, que admitimos realmente el primero, ¿no? Y de ahí también se eslabona admitir el tercero, cuando nos dice, tu predisposición a liberarte del deseo de controlar tu vida, tu predisposición a poder dejar de jugar a ser Dios, revela una cierta confianza. Ya hemos hablado de que la entrega de nuestro problema al que lo puede resolver requiere la confianza que no pueda ser debilitada por nuestra voluntad. La confianza
Cuanto más renuncias a tu obstinada necesidad de conservar el poder, ayer veíamos de meter la pieza que no encaja en un rompecabezas, o de que las cosas sean como yo quiero que sean, no teniendo yo esa capacidad. Cuanto más renuncias a tu obstinada necesidad de conservar el poder de controlar, más te contactarás con aquel que tiene el poder de sanarte y guiarte. Y cuanto más te contactes con ese poder, más fácil será confesarte a ti mismo y a los demás tu impotencia fundamental. De aquí viene la segunda de las impotencias, la más importante, la impotencia ante la voluntad de Dios, que implica la aceptación de lo que es. Entonces aquí nos dice, acudimos a Él en busca de ayuda. Aquí le podemos dar el nombre de un poder superior, aquí le dan el nombre de Dios, nuestro Padre, ¿no? Le podemos dar cualquier nombre siempre que cumpla el propósito que necesitamos que cumpla, que sea objeto de nuestra confianza absoluta. Al final de la narración, el padre del hijo pródigo dice: estaba muerto y de nuevo está vivo, estaba perdido y ha sido hallado. Ahí ya nos pone, ya les digo, este es parábola, un lenguaje por debajo, ¿no? No es que estuviera muerto y haya resucitado, ¿no? Es que estaba viviendo en el plano material sin acceso al plano espiritual, que es donde está la vida, que es lo mismo que estar perdido, ¿no? Y de repente encontrarte otra vez, regresar al lugar donde te sientes cómodo. Los adictos que hemos encontrado esta comunidad de práctica espiritual, y ahí, como algo añadido, la remisión del síntoma, el no consumo, por haber eliminado la causa, ¿no? Estábamos muertos indudablemente y de nuevo estamos vivos. Estoy yo vivo de nuevo. Estoy construyendo, estoy trabajando en la construcción de la base espiritual para la vida. Dice: aliente suavemente en el Espíritu de Dios, ese Espíritu que si el egoísmo no le cierra la puerta, lo capacitará para hacer buenas acciones. Esto más bien quiere decir que Dios será capaz de hacer buenas obras a través de usted. Aquí recordamos lo que acabamos de leer, de no robar. Puede convertirse en un conducto por el cual fluirá el Espíritu de Dios a través de usted y de ahí hacia las vidas de los demás. Las obras que usted puede realizar únicamente estarán limitadas por la medida de su desarrollo espiritual. Permita a su espíritu estar en armonía con el Espíritu de Dios y no habrá límite para lo que usted puede hacer en el reino de las relaciones humanas, que es donde está nuestro trabajo, ¿no? El tercer paso. Dice: nos manteníamos cerca de él, y si nos manteníamos cerca de él y hacíamos todo lo que necesitábamos, renaceríamos, dice el tercer paso. Luego poder llegar a ese conducto, llegar a ser un conducto para el Espíritu de Dios, para reflejar el amor que estoy recibiendo. Pido que el Espíritu de Dios pueda fluir a través de mí hasta las vidas de los demás. Eso es lo que hice en la primera lectura. Compañeros, si gustan compartir, me avisan. Sí, no entendí, no puse mucha atención. ¿Qué dijo psicológicamente que significa no robar para esta parte de la Biblia? Lo que ya habíamos hablado acerca de la humildad. Por Él y solo por Él logras todo lo que logras. Abandona el orgullo de creerte tú el hacedor, o lo que es lo mismo, por Él y solo por Él. Si no te das cuenta que todo es un logro, no logras todo lo que no logras. Abandona la culpa de creerte tú el hacedor. Eso quiere decir no robar. Aquí dice el mundo del espíritu. Hemos entrado al mundo del espíritu
Nuestra siguiente tarea es crecer en entendimiento y eficacia. Este no es asunto para resolver de la noche a la mañana, es una tarea para toda la vida. Aquí aparece, después de lo que llaman las promesas, que no son promesas, sino resultados a obtener, se empieza a referir al 10º paso, y ahí dice: hemos entrado al mundo del espíritu. Nuestra siguiente tarea es crecer en entendimiento y eficacia. Este no es asunto para resolver de la noche a la mañana, es una tarea para toda nuestra vida. Continuamos vigilando el egoísmo, la deshonestidad, el resentimiento y el miedo. Cuando estos surgen, enseguida le pedimos a Dios que nos libre de ellos. Los discutimos inmediatamente con alguien y hacemos prontamente las debidas reparaciones a quien hayamos ofendido. Entonces, resueltamente encaminamos nuestros pensamientos hacia alguien al que podamos ayudar. El amor y la tolerancia para con otros son nuestro código. La palabra entrado y la frase entrado al mundo del espíritu son muy significativas. Implican acción, comienzo, participación, un prerequisito para obtener mi desarrollo espiritual, ya que el espíritu es la parte invisible de mi ser. Las barreras de mi desarrollo espiritual son el egocentrismo y un enfoque materialista de las cosas terrenales. Espiritualidad significa devoción, dedicación a lo espiritual y no a las cosas mundanas. Significa obediencia a la voluntad de Dios para mí. Según lo veo yo, las cosas espirituales son, aquí nos menciona algunas: amor incondicional, ya habíamos hablado de eso ayer, alegría, paciencia, bondad, amabilidad, fidelidad, dominio de sí mismo y humildad. Cuando dejo que el egoísmo, la deshonestidad, el resentimiento y el temor sean parte de mi ser, estoy obstaculizando las cosas espirituales. Según voy manteniendo mi sobriedad, la remisión del síntoma es porque estoy trabajando en eliminar la causa, en el mantenimiento de mi condición espiritual. El desarrollo espiritual se convierte en un proceso de por vida. Mi meta es el desarrollo espiritual. Reconozco que nunca lograré la perfección espiritual. Aquí me dice: habíamos visto que uno de los modelos para transformar la mente, para adiestrar la mente, para educar la mente, aquí usamos 3 modelos muy seguido: la oración de San Francisco, el último análisis de la Madre Teresa y unos versos de un budista que se llama Lo Yong, los 8 versos para la transformación de la mente o el adiestramiento de la mente. Y aquí nos dice que esos 8 versos resumen las enseñanzas clásicas sobre la sabiduría o conocimiento intuitivo y el método o medios hábiles. La obra se centra en el compromiso y en los antídotos que permiten al practicante contrarrestar 2 obstáculos mayores. Aquí me dicen, cuando dejo que el egoísmo, la deshonestidad, el resentimiento y el temor sean parte de mi ser, estoy obstaculizando las cosas espirituales. La obra se centra en el compromiso y en los antídotos que permitirán al practicante contrarrestar 2 obstáculos mayores.
El primer obstáculo son los pensamientos de autoestima y el sentimiento de egoísmo y egocentrismo en los que están enraizados. Ya les había yo hablado que el ingrediente terapéutico directo contra el egocentrismo y la autoobsesión es la compasión y el altruismo. Se los he dicho de muchas formas. La fuente de todas las miserias del mundo consiste en pensar en uno mismo. Nuestras mismas vidas dependen de la constante preocupación que tengamos por las necesidades de otros y de lo que hagamos por resolverlas. Es la definición de la compasión. Los antídotos para el egocentrismo y el egoísmo es el cultivo del altruismo y la compasión. Entonces, vemos que el egoísmo y todas esas cuestiones serían obstáculos a mi desarrollo espiritual, y conforme el síntoma se está eliminando, pero en razón a que se está eliminando la causa, porque es la única manera efectiva de trabajar contra el síntoma, ¿no? Como en cualquier enfermedad, si alguien tiene fiebre, pues tú tal vez trabajas con la fiebre, pero sin descubrir cuál es la causa que está provocando esa fiebre, y entonces no está resolviendo la situación, ¿no? Entonces dice aquí, el mundo del espíritu. Estamos entrando al mundo del espíritu, a la dimensión espiritual. Queremos que en nuestro desarrollo, en nuestro movimiento, esta dimensión vaya creciendo, y al principio se traslapará con el plano experimental, la dimensión material, donde nos hemos movido siempre, pero queremos que el terreno de lo espiritual vaya creciendo y el otro vaya perdiendo peso, vaya perdiendo importancia. Nuestra siguiente tarea es crecer en entendimiento y eficacia. Este no es asunto para resolver de la noche a la mañana. Es una tarea para toda nuestra vida. Mi meta es el desarrollo espiritual. Se convierte en un proceso del porvenir. Reconozco que nunca lograré la perfección espiritual, pero siempre buscar el progreso, ¿no? Eso es lo que nos dicen estas dos lecturas. Si alguien gusta compartir, me dicen, por favor. Se revés. Bueno, y en la junta anterior, compañeros, estuvieron viendo el capítulo 3, que se llama más acerca del alcoholismo, más acerca de la adicción en general. Aquí trabaja con la adicción a una droga en particular, a la droga alcohol. Pero este capítulo de lo que nos habla es de la locura adictiva, que toma en cuenta otra forma en que tratamos la enfermedad de la adicción: el consumo continuo y compulsivo a pesar de las consecuencias adversas. Eso es de las características. El hecho de que no puedas utilizar tu experiencia, lo que vas viviendo al ir recorriendo la actividad adictiva en el camino de la progresividad de la enfermedad, para modificar nuestro comportamiento, ¿no? Independientemente de que nuestro comportamiento, pues independientemente del consumo, pues no es de lo mejor, no es de lo mejor. Pero yo me refiero a modificar nuestro comportamiento en el sentido de no consumir la primera. La cordura a la que nos referimos, en el segundo paso de que podría devolvernos el sano juicio, la cordura se refiere a una locura específica. La locura específica es consumir de nuevo la primera, ya teniendo la experiencia, los datos de lo que pasa cuando consumimos la primera. Y lo que evita que no podamos dejar de consumirla
es que no podemos no consumirla, es que primero hay que eliminar la causa. Y aquí me plantea varios casos. Me pone, por ejemplo, el caso de un individuo que deja de consumir durante mucho tiempo, pero cuando vuelve a consumir, al poco tiempo, pues muere, ¿no? Dice, una vez adicto, adicto para siempre. Lo que refuerza lo que ya hemos dicho de que nuestra enfermedad es incurable. No estamos curados, lo que obtenemos es una suspensión de nuestra sentencia que depende del mantenimiento de nuestra condición espiritual. La experiencia del individuo antes citado puede inclinar a los jóvenes a pensar que es posible dejar de consumir a base de fuerza de voluntad, a base de querer dejar de consumir, lo cual se contradice con un dato que ya tenemos acerca de la enfermedad. El más vehemente deseo de dejar de consumir para un adicto resulta totalmente infructuoso. Si se queda en eso, en querer dejar de hacerlo, pero no va acompañado con lo que tenemos que obtener para poder dejar de hacerlo. Y aquí dice, dudamos de que muchos puedan hacerlo, ninguno querrá dejar de consumir y será muy raro el que lo haga. Algunos de los que llegan acá a nuestra comunidad, individuos de una edad no tan avanzada, jóvenes también, habían estado consumiendo durante poco tiempo, pero se encontraron en una situación tan desesperada como los que habían estado consumiendo muchos años. Esto también ya se los había yo expresado, que si estamos subidos en la curva de la progresividad de nuestra enfermedad, el desahucio está para nosotros, sea cual sea el punto de la curva en el que nos encontremos, sea cual sea el punto de la curva. Mientras no nos bajemos de esa curva, el desahucio está para nosotros. Aquí eso elimina la diferencia que pudiera hacerme creer que mi caso no es tan desesperado. Y me estoy refiriendo a los chavalitos que hay aquí, puros chavalitos, ¿verdad? Entonces, que todavía no les haya pasado lo que les va a pasar, pues, no debe ser una limitante para que puedan ver hacia adelante la progresividad de la enfermedad, a dónde lo va a llevar. Dice aquí, para estar gravemente afectado no es necesario que uno haya estado consumiendo durante mucho tiempo. Aquí nos tratan el caso de la mujer, también el alcoholismo de la mujer, en la literatura sobre el alcoholismo, no en esta literatura, sino en la literatura científica, se estudia en un capítulo aparte. Y aquí nos habla, nosotros que estamos familiarizados con los síntomas, entre ellos el consumo, pero también con otros ciertos síntomas relativos al consumo, vemos un gran número de adictos potenciales. Aquí utiliza la palabra adictos potenciales para aquellos que están avanzando en la progresividad de la enfermedad. Y con los datos que tenemos nosotros, pues podemos prever a dónde van a llegar. Podemos ver un gran número de adictos potenciales entre los jóvenes, en todas partes, pero trata de hacer que ellos lo vean, entre los jóvenes y entre los no tan jóvenes, trata de hacer que ellos lo vean. Estoy hablando un poco fuerte por si alguien me escucha. Bueno, mirando al pasado, nos damos cuenta de que habíamos seguido consumiendo muchos años después del momento en que nos hubiera sido posible dejar de hacerlo
a base de fuerza de voluntad. Ese momento más ni siquiera existió. Para los que no pueden consumir con moderación, el problema consiste en cómo dejar de hacerlo totalmente. Eso es lo que nos había dicho el doctor Silvo en la opinión del médico. El que la persona que está en esas condiciones pueda dejar de consumir sobre una base no espiritual, no hay esa posibilidad. Muchos de nosotros creíamos que teníamos mucho carácter, existía siempre el tremendo apremio, la tremenda necesidad para que nuestra vida no estuviera incapacitada, para que no estuviéramos incapacitados, para que hubiera alguna posibilidad, estaba la tremenda necesidad, el tremendo apremio, ¿verdad?, de dejar de consumir. Yo necesito dejar de consumir para que mi vida pueda marchar, para que pueda yo cuidar a mis hijos, para que pueda ver cómo nacen, pues para mí eso no bastó, no bastó. Le quise bajar un poco, pero no logré nada. Mejor cuando nació mi hijo menor, le había yo bajado tantito, tal vez, no sé, de la ilusión óptica, pero al llegar ya a la casa, por ahí tengo una fotografía, ya estaba ahí un pomo, estaba la marihuana, la piedra, todo ahí. Y eso para mí, eso era una cosa muy importante por la enseñanza que yo traía de mi padre. O sea, eso provocaba un gran desacuerdo en mí, y eso me llevó a tener que dejarlos y decirles, pues no puedo estar con ustedes, ni siquiera puedo hacer cargo de ustedes. Si quieren actuar en defensa propia, mejor aléjense de mí. Dice aquí, el tremendo apremio, ¿verdad?, el tremendo apremio, ¿verdad?, para hacer lo que tengo que hacer, para pagar todo lo que debo. Ahora me tengo que dedicar a pagar todo lo que debo. No, pues ¿cómo lo pago? Todavía me siguen cobrando, güey. Una vez, hablando del octavo y el noveno paso, se me ocurrió ir a querer a uno de esos bufetes que compran la deuda y todo. Entré y lo bueno fue que me salí corriendo, dijo, si no me hubiera metido. Todavía me siguen cobrando. Bueno, dice, esta es la característica desconcertante de la adicción tal como lo conocemos. Esta total incapacidad para dejar el consumo, sin importar lo mucho o lo grande de la necesidad de hacerlo. La locura adictiva. ¿Cómo podemos entonces ayudar a nuestro lector a decidir si es uno de nosotros? Aquí hice el experimento de dejar de consumir por un tiempo. Pero el servicio más grande que se hace en este libro, y tal vez incluso para la profesión médica, son los estados mentales que preceden a la recaída. ¿Qué clase de pensamiento predomina en el adicto que repite una y otra vez el experimento de la primera dosis? Y aquí pues todavía no sabían que no es el pensamiento lo que está ahí determinando que recurras a consumir. Los amigos que han razonado con él después de una intoxicación que lo ha llevado hasta el punto del divorcio o de la bancarrota, se quedan desconcertados cuando lo ven ir directamente a consumir. Hablan contigo y todo, te dicen, no les basta el estímulo de un consejo bien intencionado. Si es que le han de rehacer sus vidas, sus ideales tienen que cimentarse en un poder superior a ellos mismos. Dice aquí,
Y aquí nos ponen un ejemplo. Y estos ejemplos, compañeros, son buenos para ver que la definición que habíamos dado de una negación inconsciente a vivir determinadas emociones es lo que nos lleva a iniciar el consumo. Porque iniciado el consumo, pues ya sabemos lo que pasa. Y a pesar de que ya sabemos de las consecuencias adversas, es la locura adictiva, ¿no? Y aquí leemos estos casos y veamos cuál es la emoción que se negaron a vivir. Pero aprovechemos este capítulo para recordar, para ver si lo que están diciendo aquí no es pura locura o es la verdad de lo que me está sucediendo a mí. ¿Qué emoción me negué a vivir la última vez que cometí la locura de consumir la primera dosis? ¿Qué emoción me negué a vivir? Para que me digan que no es cierto lo que yo les estoy diciendo aquí. La literatura se lee, pero en cada junta hay que trabajarlo. ¿Qué emoción se negaron? Este trabajó en un lugar del que antes era su dueño. Pues de eso sí está cabrón, ¿no? Trabajar en un lugar del que antes era dueño. Compárenlos con sus situaciones. Yo veo situaciones parecidas aquí, en emociones muy parecidas. Emociones que pretenderían bajarme la autoestima, ¿no? Les pido que lo vean, ¿no? Ni siquiera les pido que lo hablen, porque ya eso sería demasiado pedirles. A ver, hijo. Pues se fue la señal, Entonces fue a trabajar, se sintió disgustado, sintió la emoción, porque tenía que ser el vendedor en un negocio del que antes había sido dueño. Luego dice, cruzó con unas palabras con el patrón, pero no fue nada serio, ya fue. La negación inconsciente, ni cuenta se dio que lo que le estaba llevando a consumir era negarse a vivir esa emoción que estaba presente en ella. Se fue. En el camino a donde había una cantina. No tenía intención de consumir, conscientemente. Inconscientemente surgió la urgencia inaplazable para negarte a vivir esa emoción, esa forma en que él catalogó el hecho de trabajar en un lugar. Y aquí varía el caso para cada quien, ¿no? El hecho de trabajar en un lugar del que antes era dueño. Para otros será sencillamente el hecho de trabajar, no sé. En cada uno de nosotros algo es distinto en lo que produce la emoción, ¿no? Gracias, hijo. No. Entonces, aquí dice, empiezas con toda una historia de que sin darse cuenta, el salteador rapaz, ¿no? Sin darse cuenta, primero un sándwich, luego leche, luego otro, luego la idea de que si le pusiera whisky a la leche, que estuviera comiendo bebiendo con el estómago lleno. Esto no pareció molestarme, así que lo repetí. Nada que no pareciera molestarme. Ya estaba ahí la pérdida del control de la cantidad que se consume, la dependencia física, compulsión física o alergia orgánica. Así empezó para este cuate otro viaje al asilo, ¿no? Podría ser un lugar como estos o de otro tipo, ¿no? Existía ahora la amenaza del encierro, la pérdida de la familia y del empleo, sin mencionar el intenso sufrimiento físico y mental que el consumo le causaba siempre. Se conocía bien como adicto al alcohol, falso, no se conocía, porque no conocen lo que aquí estamos diciendo.
A pesar de esto, eran apartadas fácilmente todas las razones para no consumir. Ahí ni siquiera se tomaron, no hubo necesidad que las apartaras, pues. Lo que te iba a consumir fue la urgencia inaplazable para pretender que podías dejar de vivir esa emoción que estabas viviendo. Dice, en favor de la disparatada idea, cualquiera que sea la definición precisa de la palabra, y aquí pues nosotros lo llamamos simplemente locura, pero no, la locura no es para mí esto de la leche y de todo esto, no, de las consecuencias y de que a pesar de las consecuencias eso no servía para modificar tu comportamiento. A eso se le llama locura, ¿no? ¿Qué venía? La pérdida de la familia, el empleo, el encierro, ¿no? A pesar de las consecuencias adversas, consumo continuo y compulsivo a pesar de las consecuencias adversas. Para esto en específico, para el consumo, la pérdida humana de aprovechar tu experiencia, de aprovechar lo que te pasa cuando incurres en determinado comportamiento para modificarlo. Eso es locura. Y esa es la locura que nosotros queremos eliminar, pidiendo que se nos devuelva la cordura de no consumir la primera. Porque pues, la primera es la que desarrolló todo eso. Puedes creer que este es un caso extremo. A veces hemos reflexionado más que Jim acerca de las consecuencias. Eso yo lo dudo. Eso no ha sido en mi caso, yo no se lo puedo compartir. Tal vez haya alguien que sí haya pensado en las consecuencias. Yo nunca pensé en las consecuencias. Pero siempre se produjo el curioso fenómeno mental de que paralelo al razonamiento cuerdo, para mí nunca hubo ese razonamiento cuerdo, corrió alguna excusa insanamente trivial para consumir la primera. Nuestra cordura no fue suficiente, la idea insana predominó. Al día siguiente nos preguntábamos cómo había podido suceder. Este le llaman consumo casual, porque aquí adelante nos dice que en algunas circunstancias hemos ido a intoxicarnos deliberadamente, sintiéndonos justificados, pretendiendo que hay razones que justifican que consumamos la primera. Porque consumir lo primero es decir, lo mismo que intoxicarnos, dada la dependencia física que tenemos. Justificados por el nerviosismo, la ira, la preocupación, la depresión, los celos o cualquier cosa, otra cosa por el estilo. El hecho de querer castigar a la vida. ¿Cómo castigamos a la vida nosotros? Pues castigando nosotros, ¿no? Los niños cuando hacen un berrinche se ponen morados. Los adictos cuando hacen un berrinche se ponen hasta la madre. Pues que no se mete la vida con ellos, no saben con quién chingados se están metiendo, güey. ¿Tú crees que me voy a quedar así nomás viendo que la vida hace tantas mamadas? No, ahora se chinga la vida y pues yo me pongo hasta la madre. Fíjense que este razonamiento no es más lógico, ¿verdad? Así vemos que cuando empezamos a consumir deliberadamente, lo dice aquí, y todo esto fue igual que acá, un proceso inconsciente, en vez de casualmente, durante el periodo de premeditación, no hay periodo de premeditación cuando uno lo planea. Nuestra manera de pensar, lo que podrían ser las terribles consecuencias, era un poco seria. Alguna vez yo le pregunté a un compañero que se había ido a consumir por determinada razón, y me dijo, no, eso no hubiera sido razón para consumir, me voy a consumir por esto, como si hubiera algo que fuera razón o que justificara que un adicto consumiera. No hay nada que justifique que un adicto consumiendo. Aquí dice,
insanamente insatisfactorio, teniendo en cuenta lo que siempre había pasado. Nuestra manera de pensar en lo que podrían ser las terribles consecuencias era poco seria o efectiva. Ni siquiera pensábamos en las consecuencias. Con respecto a la primera dosis, nuestro proceder es tan absurdo e incomprensible como el del individuo que pongamos por caso. Aquí ponen el ejemplo del que cruza media calle. Les digo que eso es allá en Estados Unidos, que fue donde se escribió esa cosa, ¿no? Aquí todos cruzamos a media calle, ¿no? Pero allá sí son más, tratan de ser un poquito más ordenados. Dice, tenemos que admitir que si se sustituyera manía de cruzar a media calle por consumir la primera, la ilustración encajaría perfectamente. Cuando cada vez que cruzaba a media calle, lo atropellaba un tranvía, le rompían la columna vertebral, ¿no? Sustituyen ustedes y es exactamente lo mismo. Entonces, esa es la locura adictiva. Y es lo que no nos gusta mucho que nos digan, que estamos locos. Por acá. Por acá, compañeros. ¿Cómo es? ¿Bien? Sí. A ver, aquí. Son muy pocos los adictos activos, los que están en la actividad adictiva, que tienen siquiera una idea de lo irracionales que son, o si se dan cuenta de ello pueden enfrentarse a ello. Algunos aceptan que se les clasifique como consumidores problema, pero no soportan la idea de que son enfermos mentales. Los apoya en su creencia un mundo que no sabe la diferencia entre un consumidor que no es adicto y un adicto. Cordura quiere decir sano juicio. Sin embargo, si un adicto que esté sin consumir analiza su conducta destructiva, ya sea que haya destrozado los muebles de su casa o sus fibras morales, tendrá que reconocer que su acto de consumir fue una locura, que no obró con cordura. Aquí todavía le llaman buen juicio o sano juicio. Entonces, aquí hay varios casos, compañeros. Hay casos que dicen, pues ¿cómo si todo salió bien? Si son las cosas difíciles, ¿no? Para el adicto, la emoción que te llegue, que te tengas que negar a vivir sin darte cuenta, no sabemos cuál es. Hasta hacer algo que cualquiera hiciera sin creer que se merece una recompensa o un relax, como nuestro amigo Carlos. ¿No? ¿Ya hiciste algo, Duta? ¿Qué chingonería hiciste? ¿No? Te costó tanto trabajo que puta, un relax, ¿no? Entonces, compañeros, aquí es donde nos dicen que el adicto no tiene ninguna defensa mental efectiva contra la primera dosis, ni él ni ningún otro ser humano puede proveer tal defensa porque está loco. Su defensa tiene que provenir de un poder superior, pero no por medio de un toque de una vara mágica, sino de la transformación que la confianza en ese poder superior te dé para saber que tu vida en sus manos está segurísima, y para tener una confianza tan absoluta que no sea desviada por cómo etiquetas las cosas y qué emociones produces, y porque choque o no choque con tu voluntad. Aquí, compañeros, en el día
no tengo que hacer más que mirar hacia mi vida para ver a dónde me ha conducido mi obstinación, mi terquedad de que debe ser lo que yo digo. Simplemente no sé qué es lo mejor para mí y creo que mi poder superior lo sabe. Dios no me ha fallado nunca, pero muy a menudo me ha fallado. Valerme de mi terquedad en cualquier situación tiene normalmente el mismo resultado que tratar de forzar la pieza que no corresponde de rompecabezas. El agotamiento y la frustración. Entonces, compañeros, ese es el capítulo de la locura adictiva. Pero para que nos sea de utilidad en lo particular, compañeros, ubiquemos nuestro caso en esto que les estoy platicando. Porque si leemos y decimos, no, pues esos güeyes sí estaban loquísimos. ¿Cómo sabiendo todo lo que les iba a pasar hicieron esas mamadas, hijo? Eso sí está bien que hayan escrito un libro y que necesiten recuperarse. Pero nosotros estamos muy bien, ¿verdad? No estamos locos para nada. Aquí les damos chance de que están sin camisa de fuerza, ¿verdad? ¿Alguien gusta compartir? A ver, yo, padrino. A ver, hijo. Caramba, está buena la cosa. Soy alcohólico. Eso está abajo conmigo. Todo lo que está diciendo, todo lo que me está platicando, lo que estoy viendo, lo estoy tomando directamente para mí, no sé para los demás. Usted dice que los jóvenes y los viejos, ¿a qué vamos más de dos que ya estamos en esa etapa? Entonces, pues es muy cierto, aquí el ser adicto, no importa la edad, un joven como él, un viejo como yo, uno de mediana edad como ellos aquí. Entonces todos vamos metidos en este rollo, ¿no? Yo estoy metido en este rollo porque, bueno, ahorita, todo lo que usted me está diciendo, lo estoy asimilando yo, no sé lo digo. Entonces, yo sí estoy de acuerdo con todo esto que me está platicando, porque sí lo viví, sí me ha tocado vivir esa parte, y no puedo decir me arrepiento, porque me arrepiento no existe. Entonces, me cuesta trabajo aún ahorita aceptar todo eso que me estás diciendo, pero tengo que, si no, no voy a poder. Entonces, pues, sigo escuchando. Gracias. ¿Alguien más? Bueno, ahora que usted mencionaba de la locura adictiva, pues yo dolorosamente me estoy dando cuenta de que estaba sumamente mal de la cabeza a través de la serie de cosas que me fueron de aquí haciendo y que a mí me hacen mucho ruido en la cabeza. Yo, por ejemplo, cuando voy a casa de mi mamá, que nadie me vea, no salgo de noche, porque yo no creo que hay solución porque usted me lo dice, pero yo cuando estoy a solas conmigo tengo ganas de hacer como las avestruces y meter la cabeza así en la tierra, o sea, de la vergüenza que me causa lo estúpido y lo loco que puedo ser, y me da miedo. Sí, pero aquí la buena noticia es que hay una solución, ¿verdad? Acá nos dice este libro. Nos dice, al ver la palabra enfermedad, veo una palabra que describe el estado presente de enfermedad de la mayoría de los seres humanos. En este libro sugiero que la raíz de esta enfermedad es nuestro sistema de pensamiento, nuestra forma de ver las cosas. Dice, muchas personas han enfocado
la adicción desde el exterior hacia el interior. La adicción está en consumir, eso es lo que quieren decir aquí. Describiendo el comportamiento y después tratando de evitarlo. ¿Cuál es el comportamiento? El consumo. Ahora vamos a tratar de evitarlo. No es así, hay que evitar la causa. Sugiero un enfoque opuesto y ver la adicción desde adentro hacia afuera. Desde adentro hacia afuera, primero la causa y luego el síntoma. La causa, la negación inconsciente a vivir determinadas emociones, pretender que hay una forma de vivirla, que sea para nosotros una necesidad primaria de supervivencia y que el cerebro, que secuestremos las facultades del cerebro para que la maneje el hecho de tener que consumir, conseguir consumir, sea un manejo que se hace igual que con respecto a las necesidades primarias de supervivencia. Con la dependencia a las sustancias químicas, siento que el concepto de enfermedad tiene un papel extremadamente útil. Sin importar la confirmación o rechazo futuro de la validez científica del modelo de enfermedad, todavía hay algunas discusiones por ahí, aunque hasta la fecha lo que se admite es que es una enfermedad. En otras palabras, en la recuperación temprana, el concepto de enfermedad permite que el individuo y la familia liberen cierta censura, condenación, juicio y culpa, cuando se nos dice que no somos culpables, ¿verdad? Pero hasta esa parte cuesta un montón de trabajo, dejar de sentir culpa por eso, ¿no? Si el decir que una persona padece una enfermedad permite que esa persona mire su interior en el momento presente, ya no allá, en el momento presente, y diga: ahora tengo una opción acerca de cómo vivir mi vida, estoy a favor. Por el contrario, si el decir que una persona padece una enfermedad significa que dicha persona no se responsabiliza por su vida. ¿Y cuál es mi responsabilidad principal para conmigo mismo y para con los demás? Con la cual me tengo que confrontar continuamente, es el tratamiento, el control de mi enfermedad. Porque sin eso no es posible cumplir otras responsabilidades. Si una persona padece una enfermedad, significa que dicha persona no se responsabiliza por su vida. ¿Y cómo se responsabiliza por su vida? Primero responsabilizándose por el tratamiento de su enfermedad. No soy culpable, pero sí responsable. Entonces estoy en contra, ¿verdad? De decir, pues yo sigo igual, pues, porque estoy enfermo. Ahora mi responsabilidad, sabiendo que hay una solución, tengo una manera de cómo vivir mi vida. Mi responsabilidad es alcanzar a entregarme a esa solución. Dice, en pocas palabras, si una persona dice: padezco una enfermedad, la frase ideal siguiente sería: y tengo la opción de cómo vivir mi vida, a pesar de la enfermedad. Porque la enfermedad iba a estar. ¿Sí, Juanjo? Bueno. Padrino, sí, a ver rápido. Ahorita que mencionaste lo de la persona esta que regresó a trabajar en donde él era el dueño de la empresa, ajá, pues a mí más o menos me va a pasar algo similar. A ver, nomás no te vayas a ir a tomar whisky. No. Yo voy a regresar a una empresa en donde hace ya 4 años que no estaba ahí, porque he trabajado en otros lugares, pero regreso a una empresa en donde pues me tocó el formar la base de un crecimiento, y que ese crecimiento se dio pues, con el trabajo de todos, ¿no? Mucha gente me conoce ahí por los logros que se hicieron, y pues sí se me puso la piel chinita, porque acuérdate el pensamiento de no sí. lo vale, ¿no? Y entonces me llegó a la mente de que pues tengo toda la confianza, ahorita tengo toda la confianza y no tengo miedo en vivir
pues esa experiencia que... Siempre y cuando no catalogues ahora el estar en una posición laboral que podrías considerar tu menos importante. Exacto. ¿No? Eso es lo que debes haber logrado ya, para que ya no se produzca eso. Yo voy con la mentalidad de que a lo mejor no llego al lugar de donde estaba, porque de hecho eso lo platicamos antes de que yo viniera. En la mente no tengo ni las ganas de llegar a pelear ese lugar, sino a dar lo que me corresponde y dejar fluir las situaciones que me vayan llegando, ¿no? Y si en algún momento con mi trabajo y dando todo, ahora sí que dando lo mío hacia los demás, pues debe de fluir correctamente, ¿no? Sin ningún, por ejemplo, esa presión, porque es mucha presión, es la presión que ejerce pues toda la gente que está alrededor y que entre comillas pues me conoce y sabe cómo soy, pero no sabe que voy a llegar, voy a ser otro Oscar totalmente diferente. Entonces a lo mejor ellos son los que no van a saber cómo va a llegar. Sí van a estar a la defensiva, porque eso estoy perfectamente con el conocimiento de eso, ¿no? Pero le digo que la verdad tengo mucha confianza en mí mismo y creo que... En Dios. En Dios. Bueno, la confianza la tengo porque sé que yo se la estoy confiando a Él, ¿no? Entonces por eso tengo esa confianza. En el momento que yo digo tengo la confianza es porque la confianza ya se la dejé a Él y sé que Él es el que me va a decir lo que tengo que hacer, ¿no? Y lo que me voy a encontrar en el camino, ¿no? Sí, yo ahora tengo muchos amigos que han ido ocupando que fueron ocupando los lugares que eran para mí y son mis grandes amigos ahora. Pues sí, es que... Porque el adicto, como dicen por ahí, el alcohol tenía otros planes, ¿no? Aquí teníamos un compañero que quería ser pitcher de los Yankees, ¿verdad? Sí, Beto. Padrino, dos cosas. La primera, hablaba de la culpa. Hace algunos días nos leía la carta al perdón y mencionaba que no hay nada que perdonar. No hay nada que perdonar porque no hay culpa, ¿verdad? No hay culpa. Por eso es que no hay nada No que fue tu perdonar. voluntad la que determinó lo que lo hicieras. Ahí hay lo que se llama inimputabilidad en términos legales, ¿no? Esa es la primera, gracias, padrino. La segunda, ahorita hace unos minutos hablaba acerca del tratar de analizar la situación, lo que presentó la vida que inconscientemente me negué a vivir, que me mandó a consumir. Estoy completamente de acuerdo con la experiencia de todas las caídas, de que yo no decido consumir, porque cuando menos me doy cuenta es que ya estoy consumiendo. Pero he analizado, siempre he tratado de analizar qué causa, y ahora llego ahorita lo estaba pensando y no es una situación en específico que diga, peleé con mi mujer o es que sucedió esto, no, es que creo que me estaba negando absolutamente a todo, ¿no? Me estaba negando al trabajo que tenía, me estaba negando a que yo quería dormir toda la tarde y mi esposa quería ir al súper, me estaba negando a que las perras ya se hicieron adentro y no quiero limpiar, me estaba negando absolutamente a todo. Entonces Y pueden ser hasta condicionamientos que traigamos y de los cuales no nos damos cuenta. por eso es inconsciente. Es inconsciente. No sé, por ejemplo, cosas que traemos como condicionamientos ya genéticos. Tenemos condicionamientos internos y externos, genéticos de la evolución de la especie, del ser humano, del papel que ha jugado el hombre como proveedor, ¿verdad? Y tenemos condicionamientos externos. Estamos viviendo una situación cambiante, no nos adaptamos.
Pero ahí lo que sí está muy presente es el identificarnos con la imagen que los demás tengan de nosotros. Ok, padre, ¿no? Y por último, la negación es inconsciente. Lo que hoy busco es que se me regrese el sano juicio a través de trabajar con todo esto. Al momento de que sucede que no me llevo la primera dosis, obviamente porque estoy aceptando la vida tal como es. Cuando acepto la vida tal como es de manera consciente, ¿no? Sí, mijo. No es algo que tengo que esperar que se va a dar inconscientemente. No. ¿Y por qué lo aceptas tal como es? Por la confianza que tienes en el que determina cómo es la vida, ¿no? Acá, eso lo vimos ayer, creo. Sí. El tercer paso, yo sé que sea cual sea el resultado, o sea, lo que él me ponga a vivir, será el mejor posible. Que las cosas son exactamente como deben de ser, incluso si no son lo que yo deseo o espero. Gracias, padre. Sí. ¿Alguien más? Bueno, pues les agradezco mucho. Muchas gracias.